Bien, entonces con esa locación, con ese fotograma en la locación de Susan, ahora nosotros nos vamos a mover en la línea de tiempo arrastrando esta especie de marcapáginas, por decirlo así, hasta el fotograma número 100. Entonces aquí estando en el fotograma número 100, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, con Susan.001 seleccionada, vamos a apretar la letra G para moverlo y vamos a moverlo apretando la Z por el eje Z hasta aquí. Y como pueden ver, en este panel X está en verde, Y está en verde y Z está en naranjo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hubo una modificación en los valores, pero como no movimos el objeto ni por X ni por Y, estos se mantienen. Entonces si ahora, por ejemplo, nosotros apretamos la letra I, de nuevo, insisto, con el cursor en la ventana, y decimos locación de nuevo, vamos a ver que ahora todos los valores cambian a este amarillo, por decirlo así, y que acá, abajito, en la línea de tiempo, tenemos que la locación en X se mantiene y por ende hay una especie de como velo que se mantiene hasta el fotograma 100, pero en Z no existe eso. Y si ahora nosotros aquí en la línea de tiempo nos vamos hasta el fotograma número 1 y apretamos espacio para ver la animación, vamos a ver que nuestro Susan se mueve. Super. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, seleccionando el Susan del medio, vamos a de nuevo a hacer el mismo procedimiento y insertar keyframe, y esta vez vamos a colocar la rotación. Entonces lo mismo que ocurre con la otra Susan, tenemos Object Transforms y tenemos rotación en X, rotación en Y y rotación en Z, y la rotación aquí se puso en amarillo. Nos vamos a mover al fotograma número 100 y apretando de nuevo, esta vez vamos a rotar el objeto. Entonces vamos a apretar la R y lo vamos a rotar por el eje Z, entonces Z. Y en este caso, bueno, en verdad en todos los casos es posible que uno pueda mover el cursor para colocar un valor, por ejemplo ahí, y podemos ver que aquí cambió de nuevo. X se mantiene, Y se mantiene, pero Z es otro valor. Y este valor nosotros podemos modificarlo aquí también, haciendo un clic y arrastrando, o podemos escribir cuántos grados queremos que rote. Nosotros queremos que rote 360 grados, o sea que se dé una vuelta. Y de nuevo ahora apretamos la I y vamos a insertar el keyframe en rotación. Y como vimos, igual que en el mono 1, se nos mantiene en X, se nos mantiene en Y, pero cambia en Z. Y si vemos la animación, vamos a ver que estos dos se mueven. Y vamos a hacer lo mismo con el último mono, con una pequeña diferenciación. En este caso, vamos a apretar la I, vamos a insertar un fotograma en la escala. Y de nuevo se nos aparecen estos valores, esta información útil. Y nos dice que tenemos un fotograma en fotograma 1 tenemos la escala en X, en Y y en Z. Vamos a mover al fotograma número 100. Ahí está el fotograma número 100. Y vamos a escalarlo con la S hasta aquí. Y ahora vamos de nuevo a apretar la I. Como vemos, esto está en naranjo. Apretar la I, escala y se nos pone amarillo. Esto quiere decir que hay un fotograma clave. Cuando se nos pone en naranjo es porque hay modificaciones, pero que no se van a guardar mientras no tengan un fotograma. Mientras no coloquemos un fotograma en clave. Y a diferencia de los otros que nosotros vimos antes, este tiene en X, en Y y en Z un cambio. Por ende no se mantiene esa especie de velo que había antes en los demás, como este y ese. Ahí aquí no se ve. Ahí sí. Entonces ahora vamos a ver la animación. Y ya tenemos nuestra animación de objetos. Bien. Ahora yo los voy a borrar porque ya no nos sirven mucho. Con esa información en cuenta, nosotros podemos hacer cada vez más complejas estas animaciones. Voy a agregar de nuevo otro mono. Ahí. Vamos a en Z. ¿Cómo? Bueno, entonces este monito
vamos al fotograma 1, vamos a insertarle un fotograma en la locación, la rotación y la escala, en los tres al mismo tiempo. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que el mono se guarde como una especie de base para el mono. De nuevo, porque ahora moví el mono, como se dan cuenta, lo moví solamente en Z, por ende Z está en naranjo, pero el resto está en amarillo, porque eso se mantiene la información guardada en el fotograma clave. Si yo por ahora dejo el mono ahí y aprieto play, ese 3.2 va a cambiar a un 1.4, que es donde estaba antes. Entonces es importante tener eso en cuenta para que no movamos el objeto y se nos olvide poner el fotograma clave. De nuevo, locación, rotación, escala. Y en esta vez vamos a hacer movimientos más libres. Error mío en el fotograma 100. De nuevo, vamos a moverlo en X, en Z, en Y. Y aquí vamos a guardar la locación, porque nosotros lo movimos. A todo esto, importante, aquí van a ver que en los Object Transforms, como guardamos su locación, su rotación y su escala, vamos a ver que aquí nos aparecen toda esa información. Entonces, aquí se nos va haciendo cada vez más complejo o se nos va llenando cada vez más de información y mientras más otras animaciones de este mismo objeto tengamos, más otras animaciones se nos van a ir apareciendo aquí. Entonces ya viendo que nosotros ahora solamente pusimos fotograma clave en la locación, en el 100 solamente tenemos eso, pues, locación, no tenemos ni rotación ni escala. Pero yo en el 100 también quiero que en todo este movimiento que hace el mono, quiero que al mismo tiempo esté rotando. La misma rotación que hicimos en 160. Entonces voy a ir de nuevo hasta el fotograma 100. Y aquí voy a rotar en Z y voy a escribir en mi teclado con números 360. Y voy a darle Enter. Y como van a ver aquí, hubo una rotación en ninguna cosa. No hubo rotación, perdón. Va a haber una rotación en 360. Ay. Y como pueden ver, cambió en I, porque yo puse I en vez de Z. Ese fue un error mío. De nuevo. Vamos a ponerlo en 0. Entonces vamos a apretar la R, rotación en Z. Y en Z vamos a escribir 360. Ahora sí. Y le vamos a dar a Enter y vamos a ver que en Z ahora se puso naranjo. Entonces vamos a apretar la I para insertar el fotograma en rotación. Y ahora toda la rotación la tenemos en amarillo y la locación en amarillo. Y en este caso la rotación en X y en Y, que no cambió, tiene ese velo que dice que no hubo cambio alguno. Entonces si nos vamos al fotograma 1, vamos a ver que ahora el mono se mueve y rota al mismo tiempo. Y además sobre esto también nosotros podemos poner una escala, pero yo no quiero que sea la escala desde el principio, quiero que empiece a escalar desde aquí. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es insertar un fotograma clave en la escala para que no empiece a escalar desde el fotograma 1, sino que empiece a escalar desde el fotograma 50. Y desde el fotograma 50 hasta el fotograma 100 voy a escalar al mono en X. Así. Y ahora, apretando la letra I, vamos a insertar un fotograma clave en la escala. Súper. Y podemos ver que aquí ya se ve un poquito diferente nuestra línea de tiempo porque vemos que se mantienen los cambios en la escala en Z, en Y, pero cambia en la escala de X. Y si vemos toda la animación, podemos ver lo que va ocurriendo con nuestro mono. Eso sería.